Un placer y un honor presentar al doctor Raúl Dalí Cruz Morales, que más que un colega es un gran amigo. Voy a permitir leer un poquito de su semblanza. El doctor Cruz Morales es ingeniero en robótica industrial por parte del IPN en el año 2009, maestro en ingeniería eléctrica con especialidad en mecatrónica por el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional en 2013. Asimismo es doctor en Ciencias en Ingeniería Eléctrica con especialidad en Mecatrónica en el año 2019. Del 2009 al 2011 trabajó como ingeniero de proyectos, participando en la automatización de diversos procesos de producción en la industria. Además, en el año 2018 realizó una estancia de investigación sobre vehículos autónomos en la Universidad Tecnológica de Eindhoven, en los Países Bajos. Cuenta con diversas publicaciones en revistas nacionales e internacionales, así como ha participado en congresos nacionales e internacionales. Es responsable de diversos proyectos financiados en la UNAM y es candidato al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Actualmente es profesor de tiempo completo en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la FES Cuautitlán. Recibamos al doctor Morales con un gran aplauso, por favor. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Pues muchas gracias por acompañarme. El día de hoy les voy a presentar el trabajo que hemos hecho pues, a partir de la pandemia. Son más o menos 2 años, a partir de que entré en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. Y básicamente voy a hablar de sistemas mecatrónicos, que es lo que me gusta, cómo los hemos diseñado, cómo los fabricamos. Y también hablaremos un poquito de control, pero no va a estar tan densa la plática, así que no se preocupen. Ya si al final les gusta la teoría y quieren preguntarme algo de teoría, adelante, son bienvenidos. Y muchas gracias al doctor Jaime y a todos sus colegas por la invitación. Siempre es un placer venir a otros centros de investigación y venir a mi alma mater a compartir el conocimiento. ¿Qué? Vamos a empezar. Ahí está. Primero les presentaré 4 diferentes proyectos en los que hemos trabajado. El planteamiento del problema que nos llegó, algunos son de la industria, otros son académicos y otros son ambos. Entonces, sirven tanto para la industria como para la academia. De ahí hablaré de cada uno de esos temas, el desarrollo, cómo se fue desarrollando, cómo fuimos planteando la idea, algunos problemas que nos encontramos. Después la aplicación, el control que le pusimos a algunos de ellos. En la industria, pues básicamente el control es más un P&D. En la academia es donde nos dedicamos nosotros a hacer nuestras pruebas de controles diferentes, pero pues todo eso más o menos se mostrará aquí. Y algunos proyectos a futuros multidisciplinarios, como es en este caso que a veces trabajo con el doctor Jaime, que si alguno de ustedes también está interesado, pues será bienvenido a colaborar con nosotros, ya sea en su carrera o maestría, doctorado, o después hasta ustedes hacen su empresa y capaz y también requieren de nuestros servicios más adelante, ¿no? Muy bien, el primer proyecto que lo tuvimos casi acabando la pandemia, ya que estaba terminando la pandemia, una industria cárnica se acercó a nosotros y nos decía que tenía el problema de contaminación cruzada en los alimentos. Creo que todos ustedes aquí han visto esa carne que está como alto vacío sellada y alguna de ellas está ya precocida. Dice, este producto está precocido, solamente cózalo unos 20 minutos más y está listo. El problema de esto, lo embolsan y lo sellan al alto vacío. En ese proceso, en ese cambio entre el precocimiento y embolsarlo, tenían contaminación cruzada, que es que se vuelve a contaminar la carne y ya viola los estándares de salubridad. Entonces nos comentaban que si podíamos ayudarles a que el proceso se hiciera en uno solo, que mientras ellos embolsaban, se hiciera el precocimiento y también ya se hiciera el sellado del producto. Ese fue el planteamiento del problema. Nos decían que necesitaban, además de hacer esos 2 procesos ya en uno solo, pues controlar muy bien la temperatura y el tiempo que iba a estar el alimento ahí. No nada más es de ponerlo a cocer y que se vaya. Controlar temperatura, controlar el proceso y que automáticamente, sería lo ideal, que saliera solito y poder ir haciendo el cambio de proceso. Así que empezamos a trabajar con un prototipo.
que nosotros trabajamos más con Inventor, porque es la licencia que nos prestan a nosotros, pero también SolidWorks, porque es muy bueno, ¿no? Creo que ustedes trabajan más con SolidWorks. Entonces, van por buen camino porque muchas industrias nos piden SolidWorks, pero la UNAM, por algún motivo, trabaja más con Autodesk, con Inventor. Ambos son muy buenos, pero bastante industria, sobre todo la automotriz, está trabajando mucho con SolidWorks, así que les recomiendo que le aprendan bien. Si se pueden certificar en eso, van a tener un plus muy bueno allá afuera y van a ganar bastante bien, ¿eh? Una vez que se hace eso, se hace el CAD y ahí mismo podemos hacer el análisis de esfuerzos y el ensamble, que básicamente pues es lo que les muestro aquí, ¿no? Hicimos primero dos estructuras, una que es la que presento del lado izquierdo y la del lado derecho. En el lado izquierdo pensamos como llenarla de varios productos, irla llenando y que se hicieran así como tabiquitos de los productos y fácilmente sacar. Pero ahí encontramos diferentes problemas, porque uno, toda la estructura que iba a ser de acero inoxidable grado alimenticio, pues también disipa mucho el calor. Y entonces el calor no entraba directamente al producto cárnico. Ese es el primer problema. Y el segundo, cuando lo elevábamos y lo sacábamos de la tina de calentamiento, era más difícil evacuar todo el agua. Entonces, había varios problemas ahí. En el otro que ponemos solamente es una charola, como una parrilla en la parte de abajo. La dificultad es que no caben tantos productos, pero si le llega todo el calor necesario, le llega casi en todos los sentidos, menos en la parte de la parrilla. Y es muchísimo más fácil evacuar el agua, ahí no hay ningún problema con el agua. Entonces, todo eso también lo podemos ver desde el CAD y hacer análisis matemáticos también nosotros, ¿no? Tenemos ahí que calcular los orificios y qué tanto caudal va a pasar por esos orificios y cuánto va a tardar en salir, y los esfuerzos. O sea, el esfuerzo que hace el agua cuando nosotros vamos sacando el producto también se tenía que ver. Entonces ahí fue otro conflicto, ¿no? Porque el chico me decía, es que no se solda. No, porque es con otro proceso, tienes que ocupar otro electrodo o hasta otra máquina de soldar, ¿no? Y se supone que todo esto lo ven en materiales, pero ya cuando es en la vida real se les olvida lo que les enseñan en las clases. Entonces tengan cuidado, y todo eso que van bien es donde se enfrentan a los problemas. Después esta es la tina, que también nos costó un montón, hasta se ven ahí los cacahuatazos, ¿no? Porque esta tina es una de acero inoxidable y es un conflicto soldar acero inoxidable, no es tan fácil. Así que pues nuestro chico aprendió ahí, le enseñamos las bases, pero pues al final ustedes son los que tienen que enfrentarse. Ahí están los cacahuatazos, pero sirvió la base y ya se iba haciendo poco a poco, ¿no? ¿Cómo íbamos a calentar? Pues hicimos esas dos resistencias, que al final, haciendo los cálculos, las resistencias nos decían que iba a alcanzar la temperatura, pero le iba a faltar un poco. Lo que jamás notamos, pues es de que en la vida real hay más efectos todavía, ¿no? No solamente está el efecto que nosotros calculamos en teoría, hay más efectos que no se calculan. Y entonces con esas dos resistencias pues no era suficiente, le tuvimos que meter todavía otras dos resistencias para que alcanzara la temperatura correcta. Y pues diseñar también nuestro sistema electrónico. Esto fue de nuestros primeros detalles. Si se ven, hasta es una PCB hecha ahí casi con plancha. El disipador de calor, pues es un disipador de calor bastante grande para los transistores que pusimos. Ahí hay un pequeño ventilador. Y pues fue lo que empezamos a hacer ahí después de la pandemia, poco a poco. Este es el motor que les comento. Si alguno de ustedes ha desensamblado su carro, o aquí que tienen automotriz, pues se dan cuenta que estos motores son los que les ayudan al limpiador de parabrisas. Y también este motor lo encontramos ahí, y hay que saber cómo conectarlo, si tiene velocidades altas, si tiene velocidades bajas, que es lo que le da el movimiento a su limpiaparabrisas. Pero con este mismo lo ocupamos para el sinfín. Y de ahí lo único que sí adquirimos extra fue este pirómetro. Este de aquí es un pirómetro que se le conectan termopares tipo J o tipo K, dependiendo de lo que estemos midiendo. Y se puede ahí hacer hasta el control PID. Y ahí nos ahorramos hasta el control. Con un pirómetro que es muy barato. Relativamente nos costó como 600 pesos ese pirómetro. Y lo que creamos allí es una caja para los contactores, para que se prendiera y se apagara el motor. Eso fue con impresión 3D. Y al final pues nos quedó esto, ¿no?
Digo, no se ve así súper bien, pero es un prototipo. Es el primer prototipo que tuvimos. Aquí ya tenemos la fuente de alimentación. Aparte, estas tijeras lo que hacen es cerrarse e ir sacando el producto hacia arriba o hacia abajo. Este diseño, así como lo ven, pues al chico se tardó bastante en hacerlo. Estuvimos con complicaciones, terminó con diferente material. Se presentó a la industria cárnica y nos dijeron que sí, que estaba bien, que lo querían, pero que empezáramos a seguir haciendo para producción en masa, ¿no? Porque pues, este es un prototipo. Y así es como empieza la vinculación, chicos. O sea, ustedes van a empezar a diseñar en CAD, a hacer la electrónica, todo lo que ustedes saben, van a ir diseñando poco a poco y después vendérselo a la industria. O, si todavía son mejores y tienen con qué, pues empezar a hacer ustedes sus propios productos, ¿no? Entonces, todo lo que ven aquí en la escuela, sobre todo en el Politécnico, que yo orgullosamente egresé de esta escuela, pues no lo echen en saco roto y vayan viéndolo, porque les va a servir para algo, ya sea para su vida académica, su vida laboral o para poner ustedes su propia empresa. Este es uno de los primeros prototipos que pues está en marcha. Ahorita presento nada más hasta aquí. Lo demás, pues como ya hay ciertos tratos, no se puede presentar demasiada información. Pero pues que vean que con una idea que surgió en pandemia, cuando ni siquiera podíamos asistir a las empresas, pues poco a poco van surgiendo materiales. La industria siempre es así, tú le tienes que entregar algo, no te van a dar dinero hasta que tú le entregues algo y ahora sí dicen, ah, mira, sí le sabe. Vamos a empezar a... Si algo no nos gusta, no nos agrada en el ensamble, en alguna de esas etapas. Esta es la parte que hicimos. Hicimos nuestras bases, las ruedas también fueron diseñadas, el CAT electrónico y después las dos presentaciones que hicimos, el diferencial y el omnidireccional. Y usamos MATLAB para hacer diferentes pruebas con las dimensiones aquí simuladas, ver si con esas dimensiones pues podía seguir cualquier trayectoria que nosotros le quisiéramos o cuáles eran las restricciones que iba a seguir, hasta dónde sí nos iba a dar y hasta dónde no. De ahí nos ocupamos mucho de las impresoras 3D, que ya son muy utilizadas ahora. Creo que aquí también tiene, el doctor Jaime ya trabaja con ellas. Entonces, con una impresora 3D, nos pusimos a fabricar las ruedas. Este era el alma de la rueda, el alma era metálica, y encima de ellas empezamos a hacer la impresión 3D, para que nos quedara más fuerte, porque ustedes saben que el PLA, el PETG y el ABS no son tan fuertes. Así que le metimos un alma de acero y este fue el diseño, así tiene que quedar. El alma de acero es esto negro y cada uno de los rodamientos pues iba a ser impreso, además de estar ajustado ya a los motores que vamos a adquirir. Nuestro primer circuito electrónico pues muy sencillo, creo que todos ubican esto, es un Arduino, un puente H, la alimentación y los dos motores. Hasta ahí para el primero. Está muy sencillito esta parte. Y después esto lo pasamos a Inventor y Fusion, en donde pues nos permite ya todo esto simularlo, ensamblarlo y ver cómo iba quedando. Este de aquí es el primero, el omnidireccional, el diferencial, perdón, que ya le pusimos llantas omnidireccionales. Si se dan cuenta, estas llantas tienen esos rodillos para que puedan ir hacia los lados. O sea, el rodillito serviría como una llanta que va hacia el sentido perpendicular del avance normal de la llanta. Desde ahí ya lo pusimos para que el cambio, cuando hiciéramos el cambio de uno a otro, pues fuera mucho más fácil. Entonces, este fue nuestro primer diseño que estamos trabajando aquí. Este sí es un proyecto que queremos hacerlo más grande, es con el doctor Jaime y con el doctor Eric, que ahorita está en el TESE, creo que va a venir la próxima semana, ahí lo verán. El objetivo más adelante es que, pues de manera telemática, a distancia, se puedan manejar todos estos robots y pues colaborar entre diferentes instituciones. Así que este fue nuestro primer avance y aquí queda la construcción. No les aburro con todos los detalles, pero este es el real y este de acá fue el diseñado, ¿no? Aquí podemos ver ya los motores, esta base fue también impresa, las llantas, se puede ver cómo está todo impreso. Se nos acabó el color negro, vamos a imprimir con color blanco y pues quedó ahí el primer prototipo de nuestro robot diferencial, que como pueden ver pues también es desde cero hasta llegar a esto. Todo fue comprado, adquirido y
¿Cuál es el modelo matemático de esto? Pues aquí está. X, Y y teta, si se dan cuenta, son diferenciales, entonces es un movimiento, es el movimiento que ellos van a tener en X, Y y teta, que sería el movimiento circular, y las velocidades que nosotros les podemos dar. Así que con este robot ya está construido, tenemos el modelo matemático, podemos de aquí hacer ya lo que nosotros queramos a partir de este robot. El otro es este de acá. Este también se nos acabaron los colores, ya después adquirimos otros colores, queda ahí como chile, mole, pozole, pero pues como son prototipos y también son hechos por alumnos de ingeniería, pues estamos intentando estirar el presupuesto lo más que se pueda, ¿no? Si se dan cuenta, es lo mismo, solamente cambia aquí en vez de la rueda loca, fácilmente ajustamos y ponemos la siguiente rueda, el siguiente motor. Entonces, el objetivo principal se cumplió. Lo que ahí nos está costando un poquito de trabajo es que tenemos que cambiar, desatornillar rápido, girar las llantas. Si se dan cuenta, estas no quedan en paralelo como en el anterior, ya están con un ángulo, entonces hay que cambiarlos. El siguiente paso que estamos haciendo es con un pequeño servo controlar las dos llantas que quedan paralelas y con el servo nada más darle el ángulo necesario, sin tener que desensamblar y volver a ensamblar. Entonces, este es el omnidireccional, que también cambia su modelo matemático. Si se dan cuenta aquí, ahora X, Y y teta ya no son idénticas a la anterior, ¿no? Ya tenemos aquí una matriz de rotación completamente. Tenemos una matriz de rotación en Z, donde tenemos los cosenos, y las velocidades ya también cambian, ya no solo son dos velocidades, ahora sí hay que dar velocidades de manera indirecta a cada una de los motores. También matemáticamente acá, o gráficamente, pues es diferente lo que se presenta con el anterior. Entonces, ese es el otro reto. Con uno voy a tener un modelo, pero cuando lo haga cambiar, ahora es el otro modelo. Y entonces también en la programación yo le tengo que decir a la computadora, ¿sabes qué? Ya estás en la otra configuración, ahora muévete con el otro modelo. ¿Pero qué podemos hacer con esto? Me van a decir, bueno, sí, ya lo construiste y todo. Pues enfrentarnos a diferentes problemas. Uno de ellos sería el líder seguidor con cámara a bordo. Es decir, que el de atrás, con una camarita o algo, vaya detectando el de enfrente y lo vaya siguiendo, sin necesidad de algo extra. Pero para eso es donde vienen las matemáticas que ustedes muchas veces dicen, ¿cuándo lo voy a ocupar? Pues depende de qué se dediquen, lo pueden ocupar mucho o lo pueden ocupar poco, ¿no? Aquí todo esto es geometría analítica tal cual. Geometría de saber la distancia que hay de un punto al otro punto, cuánta distancia hay en X, en Y, los errores y cómo voy a sacar la resultante de cada uno de ellos, descomponiendo una simple línea en diferentes cosas. La única línea que nosotros necesitamos es esta. Pero para obtener esa línea, la tengo que descomponer en X, Y, errores, sacar aquí otros ángulos, errores relativos, etc. ¿Para qué nos sirve esto? Pues de ahí sacamos para ir siguiendo a un vehículo, ya sea en la carretera o dentro de un CEDIS, como les decía, dentro de un laboratorio, ir sacándolo. ¿Cómo hacemos esto? De manera muy sencilla, no voy a meterme más allá en eso, en esa parte, pero es con errores de seguimiento. En los errores de seguimiento me dicen qué distancia en X quiero tener entre ellos, qué distancia en Y quiero tener entre ellos, y la comparo con la que realmente tengo. Y a partir solamente de eso de decir qué distancia quiero en X y a qué distancia voy, yo saco toda esta matemática que ven aquí. Solamente con plantearme ese error. Yo quiero ir a 1 metro atrás del robot de enfrente o a 2 metros, sale toda esta matemática, chicos. Entonces, se empieza a complicar el problema. No es algo sencillo, por eso es que les digo que le eché muchas ganas a cada una de sus materias. No nada más es de, ya lo construí, ya. No, lo quieres construir y hacerlo automático o hacer que haga algo por él mismo, hacerlo autónomo, pues ahora le vas a tener que meter a las matemáticas. No nada más, ya está mi robot, ya funciona, con el celular lo puedo mover. Ok, si ese era tu objetivo vas muy bien, pero si le quieres ir metiendo más cosas, se empieza a complicar y ahí es donde necesitan todo lo que han aprendido y más. De ahí, pues aplicamos el modelo cinemático que ya lo conocemos. Entonces, está muy sencillo, las velocidades
que vaya hacia adelante, la velocidad con la que gira y qué tanta diferencia tiene entre X y Y. Proponemos nuestra ley de control, que está muy sencillita, salió de todas las matemáticas atrás. Esas leyes de control es lo que yo le voy a mandar tal cual a cada una de las velocidades. Si yo le mando esa velocidad, yo aseguro que el robot va a ir siguiendo a la distancia que va atrás. Pero para llegar a esas leyes de control, pues tuvimos que hacer un montón de matemáticas, álgebra lineal, leyes de control, etc. Esta es la ley de control que se aplicaría en ese caso, pero tenemos más problemas. Ese que les presenté pues es uno de los tantos. Otro que está muy ocupado, y esto sí es usado para, por ejemplo, los carros de Tesla, es seguir vehículos en la carretera. Pueden ir con distancia, como lo acabamos de hacer, una distancia. No es tan correcto. Se han hecho investigaciones que si tú sigues a un vehículo a una distancia, por ejemplo, digamos, voy 10 metros atrás del vehículo de enfrente, pero él empieza a meter, y a meter, y a meter, y de repente lleva 120. Y tú, si algo no nos gusta, no nos agrada en el ensamble, en alguna de esas etapas,